Es momento de hablar de fútbol y política. Bueno, marca registrada de Radio La Pizarra. Este es un segmento infaltable, digamos que es de los consentidos, por lo menos de Alfredo y Leandro, que son los que siempre lo están nutriendo, llenando de humos y amplificando muchos perfiles que la verdad es que muchos no hemos conocido. Hemos explorado en este segmento una cantidad de perfiles más que interesantes, algunos personajes archi conocidos, pero otros que no son tan publicitados, que tienen una vida política muy activa, siendo deportistas, siendo futbolistas, porque sí, señores, se puede ser futbolista y estar muy activo en la política, en la opinión, en el debate público. De eso se trata este segmento, reivindicar que el deporte y la política pueden ir de la mano, y qué bueno que sea así. Ojalá sean cada vez más los deportistas que se integren en el debate público, en la opinión. De esto va también la democracia, que todos nos activemos, ¿no?, en la consolidación de ideas, de propuestas, en la confrontación, en el conflicto tan satanizado en esta sociedad en la que vivimos. Así que nada, hoy tenemos una compañera que siempre le da un realce a este espacio. Cada vez que la tenemos hemos podido gozar de perfiles más que interesantes. Miguela Lacruz nos acompaña hoy con un personaje. Miguela, primero saludarte y decirte que hasta que tú no me contaste de quién se trataba este personaje, te confieso, no lo conocía mucho, pero lo poco que he leído, ese perfil apenas incipiente que me comentaste cuando me propusiste a este personaje, me dejó totalmente cautivado. Así que me temo que hoy tenemos un personaje bastante entrañable, Miguela. Hola, ¿cómo andan? Bueno, siempre muy contenta de estar acá compartiendo con todos ustedes que son hermosos y soy fan del programa, así que me encanta formar parte de vez en cuando. Está buenísimo. Sí, como decías, bueno, siempre traemos estas, o yo por lo menos particularmente traigo estas rarezas dentro del mundo del fútbol que tiene que ver con que también quizás lo que más queremos es que en un futuro dejen de ser raros estos tipos que hoy parecen personajes, que, bueno, en este caso, como vos mencionabas al principio, estamos hablando de Santiago El Bigote López, que es un jugador de fútbol uruguayo. Santiago El Bigote López. Hay una frase que ha circulado mucho cuando empecé a indagar un poco en él. No me gusta el fútbol. Esto es lo primero que me llamó la atención, de un futbolista que diga así: no me gusta el fútbol, yo lo que quiero es generar conciencia, que tengan cabeza. Cuéntanos, Miguela, ¿de dónde nace una frase así? Porque tiene que haber un contexto, ¿no?, para que un jugador de fútbol se posicione de esta forma tan explícita, tan clara. ¿Qué hay detrás de este posicionamiento? El Bigote es un jugador que yo anteriormente había podido traer a la pizarra el perfil de Agustín Lucas, que ellos son compañeros, son amigos, han sido compañeros en el fútbol y son los dos que enfrentaron o que empezaron con el movimiento Más Unidos que Nunca en Uruguay, que fue cuando patearon el tablero y decidieron oponerse a Tenfield por los derechos de imagen de los jugadores de fútbol y empezaron a creer y a pensar que un gremio de jugadores no era solamente un gremio como una imagen o una figura que es nada más un nombre así simple, sino que tiene que ver con que los jugadores empiecen a pelear por sus derechos. Y ellos fueron los primeros que empezaron a aportar, tanto el Bigote como Agustín Lucas, a aportar esta idea del jugador luchando por lo que le pertenece. Y la idea, como vos decís, de esa frase en realidad tiene que ver con esto que él siempre dijo que hoy el Bigote tiene 39 años, si no me equivoco, puedo fallar por un año más, un año menos, pero tiene 39 años y es el goleador de Villa Española, que es el club al que él perteneció toda la vida en cuerpo y alma. Él también jugó acá en Argentina, en Defensa y Justicia, pasó por el fútbol de Guatemala y después en general jugó en Uruguay, en el fútbol de ascenso. Pero él siempre dijo que renegó del fútbol desde que tenía 21 años. Desde los 21 años él supo que no le gustaba el fútbol FIFA, el fútbol negocio, y estuvo siempre opuesto a todo lo que significaba este fútbol mercado, que es por el que él siempre pelea en contra, digamos. Por eso esta frase de que no le gusta el fútbol como fútbol en sí, sino como una herramienta para poder transformar las cosas. Y Cris. No, me preguntaba que si un perfil así desde pequeño le interesaba, entonces, pues, ¿soñabas el Bigote con ser futbolista o no? Dice él que lo he leído en varias entrevistas y también lo he podido mirar en algunos videos y en algunas cosas que le han preguntado, y él siempre dijo que no,
que nunca soñó con ser jugador, que fue algo que se le dio, pero en el momento en el que él toma conciencia de que no le interesaba formar parte de ese fútbol negocio, también entendió con una inteligencia y una cultura que él ya tenía adquirida desde su casa, que al sistema se lo combatía desde adentro. Entonces, ya desde pequeño, él creyó que formando parte del mundo del fútbol y también por una cuestión de juventud, de que rutina y demás lo fue llevando a que, bueno, le gustaba jugar a la pelota, no era algo que lo apasionaba, pero sí le gustaba la idea de poder pensar y hacer pensar dentro de esta estructura para poder mejorar el deporte. Es algo que él siempre lo pensó desde pequeño, que eso es más atípico todavía, porque hoy podemos traer algunos nombres de jugadores que intentan cambiar las cosas, pero en ese momento y que un jugador profesional te diga que ya lo sabía desde pequeño me parece algo totalmente diferente. Miguela, y cuéntanos un poco más sobre el entorno, ¿no? Porque creo que dice mucho de la persona, del personaje que hoy estamos conociendo, ese origen, ¿no? ¿Qué lo motiva? ¿No? Esas circunstancias que lleva al Bigote a politizarse de esta forma tan explícita, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, saber eh, cómo era el ámbito familiar del Bigote. Entiendo que el apodo, el Bigote, porque su nombre real es Santiago, tiene que ver con su padre, ¿no? Háblanos un poco de su entorno familiar. Él sí, de hecho dice que hoy si alguien le dice Santiago no se da vuelta porque no sabe quién es Santiago, es el bigote y es el bigote, no se da vuelta ante otro nombre. Y sí, él siempre estuvo, más allá de la familia, siempre tuvo su interés, digamos, político por una cuestión de curiosidad personal. Él ha viajado a Cuba de joven, el tema de haber jugado. Él estuvo en Guatemala, en Deportivo Municipal, y fue goleador de ese equipo, y él ahí ya notaba una diferencia social abismal y este contraste cuenta en un momento de un Audi pasando al lado de un tipo que estaba cargando cañas de azúcar. Entonces, ese contraste a él siempre lo molestó, y en un momento se sintió, en propias palabras suyas, que era un mercenario juntando plata dentro del fútbol cuando podía transformar otras cosas y hacer otras cosas. Entonces decide volverse de Guatemala y bueno, ahí es cuando vuelve a Uruguay. Respecto al club en el que él hoy está, que es capitán, goleador, es el 8 emblemático del club, es Villa Española, y es un club que hoy, estando en primera división de Uruguay, es súper, súper diferente al resto de los clubes porque es el barrio metido dentro del fútbol, es realmente un club muy diferente que se puede hacer un paralelo por ahí con el club de acá Argentina que se llama el Club Che Guevara, que en alguna oportunidad también lo hablamos, y tiene que ver con un club que tiene corazón de barrio. O sea, es el barrio puesto en la cancha y la autogestión, que no es algo menor, dentro del club para poder conseguir cosas. De hecho, él siempre dijo que cuando Villa Española consigue el ascenso, dijo que es casi imposible, muy difícil conseguir logros cuando no se tiene plata, porque el fútbol, el mercado es así, si tenés plata ascendés y estás y podés comprar pases de buenos jugadores, si no tenés el capital no podés hacerlo. Y en este caso es mucho más meritorio el ascenso del club porque han podido resurgir gracias a una autogestión y a un cooperativismo de parte de todos los vecinos del barrio y de parte, bueno, del Bigote, que es la voz cantante, que ha hecho, como yo ya he mencionado cuando traje la historia de Agustín Lucas, que han podido hacer una cantina dentro del club que les ha permitido hacer eventos culturales, han también logrado juntar plata, creando sus propias camisetas sin ningún tipo de marca multinacional. Es decir, Villa Española vende las camisetas con marca propia y hasta ahora en las 3 ediciones de camisetas que hicieron, cada camiseta tiene un diseño, digamos, de algo social diferente. La primera fue en honor a los desaparecidos del terrorismo de Estado en Uruguay y después, bueno, hicieron por conciencia de diferentes cuestiones sociales que no me parece menor tampoco remarcar lo importante que va a ser la inclusión de un club así en la primera división de cualquier categoría. Miguela, la verdad es que me comentaba Abraham del Bigote López, yo no lo conocía, me lo puse a googlear. En Argentina, les cuento para los oyentes del resto de la región,
el apócope, el apodo Bigote suele estar relacionado a alguien que es medio fascistoide, medio de derecha, entonces me lo puse a buscar y la verdad que me parece un personaje hermoso y entrañable y encontraba algo que me encantaría que cuentes, que es sobre la cláusula del contrato más ricotera del mundo. No sé si todo el mundo conocerá a los redonditos del Ricota, pero que nos cuentes un poco de eso, porque la verdad es que me encantaría poner una cláusula así en mi contrato algún día. Y para el que no conoce, para el que él o la que nos está escuchando que no conoce los redonditos de ricota, busquen, que les va a encantar. Y bueno, como mencionabas bien, acá en Argentina, en realidad el nombre del bigote llega a hacerse conocido en el 2019, justamente a esta cláusula a la que vos haces mención, que tiene que ver con que él, para renovar contrato con el club, con la Villa, dijo, bueno, está bien, yo renuevo, me encanta, vamos a estar acá, vamos a hacer un montón de cosas, pero solamente renuevo si toca el Indio Solari o Sky, yo puedo faltar a los entrenamientos o a jugar aunque haya fecha ese día. O sea, la cláusula fue esa y fue una locura, obviamente, porque no existió nunca alguien que ponga un tipo de cláusula así para poder jugar. Wow, increíble. Hermoso, Increíble. hermoso. Voy a hablar con el señor Alfredo Serrano Mancilla a ver si podemos hacer algo así también y no estaría nada mal, ya que el bigote nos da pie, ¿no? No, aparte, un fan que se dice fan muy orgulloso y no faltó a ningún recital del Indio desde que es chico. Fue a la primera misa, hasta la última la que pudo fue. De hecho, hizo uso de la cláusula cuando tocó el Indio la última vez, así que bueno, le hizo efecto. Estuvo bueno, eso es raro. Veía también, Miguela, bueno, el Bigote se ha planteado también un escenario después de dejar los botines, ¿no? Que ha soñado con trabajar para la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, es decir, que se está perfilando también como un militante barrial que entre fuertemente a golpear con la cultura, a democratizar la cultura en un país como el Uruguay. El Bigote es un tipo que siempre la tuvo muy clara en cuanto a lo que quiso hacer, que su objetivo siempre inmediato y final es lograr un mejor deporte desde adentro y combatir al sistema y al neoliberalismo desde adentro. Más en un contexto como el actual en Uruguay, que bueno, que están con un gobierno como el que están de ultraderecha y tienen que resistir más que nunca, justamente a través de la cultura, que eso es lo que él cree, que a través de la cultura pueden conseguir y lograr la mayoría de las cosas de las que quieren o por las que ellos luchan. Y sí, le encantaría formar parte de la Intendencia ahí de Montevideo en la parte de la sección de cultura, como gestión cultural. Y no me parece súper importante porque tiene la formación, tiene la condición y entiende que ellos como ídolos y como representantes de diferentes clubes tienen como esta responsabilidad de llevar conciencia y de conciencia, pero no una conciencia liviana, sino de decir, bueno, a través del deporte, de la cultura y de todas estas cosas que realmente son importantes, podemos combatir todo el sistema que nos hace mal, el sistema que da hambre, el sistema que hace que no pensemos, el sistema que hace que, en definitiva, que pensemos como ellos quieren que pensemos. Entonces, él siempre dice que no va a descansar hasta que sus colegas y compañeros empiecen a entender que tienen que militar los espacios en los clubes para pelear por sus derechos y por el derecho de todos. Miguel, justamente en esa línea hay un proyecto, también, bueno, obviamente leyendo un poquito sobre el bigote, que se llama Cultura de Barrio, ¿no? Que también lo lleva a cabo con Agustín Lucas, según lo que has comentado. ¿Qué son esas cosas, ¿no? Que a través de este proyecto ellos han podido llevar a cabo, que han hecho por el club. Cultura de barrio es, como bien decís, el nombre que ellos decidieron ponerle al movimiento que se genera dentro del club en este caso, que tiene que ver con esta idea que sigue siendo la misma, que es, bueno, entre todos y entre todas realmente podemos hacer que el club les sirva a la sociedad, no que sea solamente un espacio de pasto en donde se rueda una pelota y circulan algunos números, algunos cobran, otros no, sino que sea un espacio de contención social, un espacio de crecimiento, no solo de contención, que eso también es importante y esto es lo que piensan ellos, un espacio de crecimiento y de poder fomentar, como les decía antes, la cultura. Y ellos ahí dentro del club tienen la cantina esta, que fue la primera, que fue bastante novedosa, que, o sea,
el Bigote mete goles y sirve tragos en la cantina, hace las dos cosas. Lo mismo que Agustín y lo mismo que todos los compañeros. Lograron esta cultura en la que todos los jugadores se tienen que identificar, formar parte, construir entre todos, entre todas las vecinas del barrio, un espacio donde tengan ganas de estar y que sirva también, como les decía, a la sociedad. Tocan bandas, se lee poesía, hay biblioteca en los vestuarios, también tienen una huerta muy importante porque le dan a la comunidad el servicio de entender la importancia de la soberanía alimentaria. Los jugadores del club plantan, siembran, cosechan. Es decir, hay toda una coherencia en el pensamiento del Bigote que lleva al club adelante y que hizo incluso que hoy el equipo esté en primera, y un equipo en primera con estos valores me parece fundamental y me parece alucinante. Otra cosa que me parece sumamente interesante es cómo reivindica la precarización del jugador que no está digamos, en las series estelares del fútbol, ¿no? Él ha reivindicado siempre la necesidad de darle una mejor remuneración a los jugadores barriales, a los jugadores que están muy ligados a la identidad del barrio, ¿no? Miguela. Sí, justamente por eso en esto del Más Unidos que Nunca, que yo ya les había traído en otra edición, el movimiento que hacen, que empiezan con Agustín Lucas, tiene que ver con esto. El jugador pensante, cuando él dice no me gusta el fútbol, me interesa ponerle cabeza, es justamente esto, es decir, bueno, nosotros somos jugadores de fútbol, pero también somos trabajadores. Él sostiene la idea de que en el momento en el que el niño deja de jugar por diversión y por juego y empieza a formar parte del mercado, ahí ya se convierten en trabajadores. Y eso es como el pensamiento que él quiere llevarle al resto de sus compañeros, que no son jugadores de fútbol, que son trabajadores porque cobran sueldo, porque por el sistema que tienen. Entonces, ¿sabe la gente cuánto cobra un jugador del ascenso, de la segunda categoría o de la tercera categoría? Saben que aparte de cobrar 2 pesos, tienen que tener otros trabajos y después van a jugar a la pelota porque les gusta y porque tienen que darle de comer a su familia, pero también tienen otros laburos para poder llegar. Entonces, él rompió un poco el escenario con esto, de cada vez que le hacía una nota, se ponía enfrente de la cámara y decía, bueno, pero ustedes saben de verdad que, porque nos vienen a reclamar a nosotros que tenemos que hacer o decir determinadas cosas, y nosotros no podemos vivir del fútbol porque es completamente desigual y porque no cobra lo mismo un jugador estrella que nosotros que nos rompemos el lomo todo el día. No, es espectacular y podríamos seguir hablando del Bigote muchísimo más. Sí. Veía, por ejemplo, el tema es que se nos queda corto el tiempo, pero veía, por ejemplo, que se ha posicionado también muy fuertemente sobre el machismo, muy presente en los cánticos, en las tribunas, ¿no? Y veo que lo han interpelado alguna vez sobre este tema y él ha dicho que le encantaría que un jugador de Villa Española se declarara homosexual para construir desde ahí, para arroparlo, ¿no? Para luchar, para que la discriminación no exista más. Es decir, que es un jugador que no le rehuye a ningún tema, que dentro del fútbol, Miguela, hay tantos tabúes que están ahí, ¿no? Y que el Bigote se pueda posicionar de esta forma tan clara, tan frontal, bueno, dice mucho de la calidad humana de este gran personaje que nos trae hoy, Miguela. ¿Algo más que nos quieras comentar como para cerrar, redondear este espacio? Simplemente decir que es un tipo como pocos de los que conozco en el mundo del fútbol, que tiene coherencia por donde se lo mire, que no me parece algo menor. Y me gustaría leer una cita que seleccioné de él que me pareció maravillosa, que dijo hace poco, que dice: ser futbolista es tener un arte adentro, como un bailarín de ballet. Y dentro del arte, el futbolista es un obrero del deporte. No tenemos educación en decir que somos trabajadores, que tenemos derechos y obligaciones. ¿Jugar al fútbol es un arte o también es mi trabajo? Somos esas dos facetas, el artista y el trabajador. ¡Wow! Tremendo. Esto es una joyita para enmarcar. Creo que no hay una forma mejor de concluir este segmento. Miguel de la Cruz, muchísimas gracias como siempre por tu participación en La Pizarra. Seguramente seguiremos contando contigo, molestándote con todo lo que tienes que hacer. Te agradecemos inmensamente que te hagas un huequito para traernos estos personajes tan entrañables en fútbol y política. Gracias a ustedes, un placer como siempre y estoy disponible para cuando necesiten. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte Beso. abrazo. Gracias, Quédense con Miguel. nosotros, que seguimos con más.